Bueno, continuando con las grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Midiendo el cielo y la tierra, la aventura de medir el cosmos de Eratóstenes a la paralaje estelar, de Fernando J. Ballesteros. Y vamos ya a concluir con los apéndices. Vamos a ver aquí, viene el apéndice 1, que es la medida de la distancia a la Luna por Lalande y Lacaille. En 1752, los astrónomos franceses Lalande y Lacaille viajaron a dos sitios de observación que estaban ubicados prácticamente en el mismo meridiano, aunque con distintas latitudes. Berlín, latitud 52 grados, 31 minutos, 12 segundos. Norte igual a 52 grados, 52.52 grados. Y la otra era la Ciudad del Cabo, latitud igual a 34 grados, 21 minutos, 25 segundos. Sur igual a menos 34.36 grados. Desde ahí realizaron sendas mediciones de la altura de la Luna cuando ésta cruzó el meridiano local el mismo día, con lo que obtuvieron toda la información necesaria para determinar la distancia a la que se encontraba. En lo que sigue, ignoraremos la pequeña diferencia en la longitud geográfica y asumiremos que B y C están ubicadas exactamente en el mismo meridiano, es decir, en la misma longitud geográfica. Supondremos también que la Tierra es esférica. La figura que se muestra en la caja, la distancia a la Luna, muestra la geometría en el plano de este meridiano. Véase página 105. A partir de la diferencia de latitudes, podemos medir la distancia en línea recta entre Berlín y Ciudad del Cabo, sabiendo que el radio de la Tierra es igual a 6.370 kilómetros. Los vértices Ciudad del Cabo, centro de la Tierra, Berlín, delimitan un triángulo isósceles con dos ángulos iguales de Berlín y Ciudad del Cabo, y uno diferente en el centro de la Tierra. Este último es igual a la diferencia entre latitudes, esto es 52.52 grados menos 34.36 grados, lo que es igual a 86.88 grados. Como la suma de todos los ángulos de un triángulo da 180, los otros dos ángulos valen 180 menos 86.88 entre 2 igual a 46.56 grados. Ahora, la distancia en línea recta entre las dos ciudades viene dada por 2 veces r coseno de 46.53 grados, lo que es lo mismo que igual a 2 por 6.370 por
662.75 es igual a 8.795 kilómetros. Este es el valor de la línea de base de la triangulación. Lalande en Berlín midió la altura sobre el horizonte de la Luna en 58 grados, 11 minutos, 22.6 segundos, lo que es igual a 58.19 grados, cuando ésta cruzaba el meridiano. Prácticamente al mismo tiempo, la calle en Ciudad del Cabo medía que la altura de la Luna al cruzar el meridiano era de 33 grados, 37 minutos, 47.8 segundos, igual a 33.63 grados. Si observamos la figura, vemos que los vértices Berlín, centro de la Luna, Ciudad del Cabo, centro de la Tierra, delimitan un cuadrilátero, la suma de cuyos ángulos debe ser, por tanto, igual a 360 grados. Por el paso anterior conocemos el valor del ángulo situado en el centro de la Tierra, 86.88 grados. El ángulo situado en Berlín es igual a la altura de la Luna sobre el horizonte, más 90 grados, es decir, 148.19 grados, y otro tanto para el ángulo en Ciudad del Cabo, que da 123.63 grados. Por tanto, deducimos que el valor del ángulo situado en el centro de la Luna es 360 menos 86.88 grados menos 123.63 grados menos 148.19 grados, lo que es igual a 1.3 grados. Este es el ángulo que subtiende la línea de base vista desde la Luna. La distancia entre la línea de base y el centro de la Luna será 8.759 entre tangente de 1.3 igual a 385.975 kilómetros. Análogamente, la distancia entre la línea de base y el centro de la Tierra será 8.759 entre tangente de 86.88 igual a 477 kilómetros. La distancia del centro de la Tierra al centro de la Luna será, por tanto, la suma de ambos valores, igual a 385.975 más 477, lo que es igual a 386.452 kilómetros. Una distancia que está entre el perigeo y apogeo lunar, respectivamente, 362.600 y 405.400 kilómetros. El valor que calculó Lalande fue en realidad algo menor, pues tuvo en cuenta el achatamiento de la Tierra y el hecho de que la línea de base no era perpendicular a la línea que unía ambos cuerpos celestes, cosa que aquí hemos asumido por sencillez, efectos ambos que van en el sentido de acortar la línea de base. El valor obtenido final fue de 380.290 kilómetros. Bueno, esa es la distancia de la Tierra a la Luna, de centro a centro, 380.290 kilómetros. O sea que si iríamos en una nave en aproximadamente a 100 kilómetros por hora, nos tardaríamos 3.802 horas. Muy bien. Bueno, ese es el apéndice 1. Ahora, el apéndice 2, medición de las coordenadas celestes de un astro. Aquí viene el procedimiento un poquito más complejo. Vamos a ver. Dice, para determinar las coordenadas celestes o ecuatoriales de un astro,
ascensión recta y declinación a partir de mediciones de coordenadas locales, altura y azimut, es necesario realizar dos rotaciones tridimensionales. Para ello se usa como auxiliar un sistema de coordenadas intermedio, el sistema de coordenadas horarias. Definición de coordenadas en los diferentes sistemas. Coordenadas ecuatoriales. Ascensión recta, AR. Separación angular del meridiano celeste que contiene el astro respecto del punto vernal o punto Aries, que es donde se establece por convención la ascensión recta, 0, medido a lo largo del ecuador celeste en dirección este. Declinación gamma, declinación gamma, altura angular del astro respecto del ecuador celeste medida a lo largo de su meridiano. En dirección hacia el norte celeste es positiva y negativa en la dirección contraria. Coordenadas altazimutales o locales. Azimut, A, ángulo de la proyección vertical en el horizonte de un astro medido respecto del sur local en dirección hacia el oeste es positivo y negativo si el astro está hacia el este. Altura H, altura angular del astro respecto del horizonte, positiva si está sobre el horizonte y negativa si el astro está por debajo del horizonte. Coordenadas horarias. Ángulo horario H, separación angular del meridiano celeste que contiene el astro respecto de su corte con el sur geográfico. Meridiano geográfico local, medido a lo largo del ecuador celeste en dirección oeste. Declinación gamma, exactamente la misma que en el sistema de coordenadas ecuatoriales. Para pasar del sistema altazimutal, donde se realizan las medidas locales, al sistema de coordenadas horarias, hemos de realizar una rotación tridimensional alrededor del eje este-oeste con un ángulo igual a la latitud del observador lambda. O sea, coseno gamma, coseno h es igual a coseno lambda por seno h, menos seno lambda coseno a coseno h. Coseno gamma seno h, bueno, aquí vamos a decir seno h mayúscula, igual a menos coseno h minúscula seno de a. Y seno gamma es igual a seno lambda seno h minúscula más coseno lambda coseno a por coseno h minúscula. Una vez despejados gamma y h mayúscula de las ecuaciones anteriores, se tiene que gamma es igual a arc seno que multiplica a seno de lambda seno de h minúscula más coseno de lambda coseno de a coseno de h minúscula, se cierra el paréntesis. H mayúscula es igual a arc tangente, se abre un paréntesis rectangular y luego un paréntesis circular, menos coseno h minúscula, seno de a, se hacía el paréntesis circular, todo dividido entre, se abre otro paréntesis circular, coseno de lambda por seno de h minúscula, menos seno de lambda, coseno de a, coseno de h minúscula, se hacía el paréntesis y se hacía el paréntesis rectangular.
Para gamma, la solución correcta debe estar entre menos 90 grados y 90 grados, rechazando aquella gamma que no cumpla la condición. Para h mayúscula, se analiza el signo del numerador que corresponde al seno de h mayúscula y el del denominador que corresponde al coseno h mayúscula, para saber el cuadrante en que se encuentra la tangente, y elegiremos aquella solución que coincida con ese cuadrante. La función a tangente de 2 hace esto automáticamente. Una vez obtenidas h mayor y gamma, para pasar a coordenadas ecuatoriales deberemos hacer una nueva rotación alrededor del eje norte, celeste-sur, celeste, con un ángulo igual a la hora sideral local, TSL. Esta rotación deja inalterada las respectivas declinaciones. Por ello, gamma es la misma en ambos sistemas y la ascensión recta AR se obtiene automáticamente como AR es igual a TSL menos H mayúscula. Las coordenadas celestes se suelen medir con un tipo particular de telescopio llamado círculo meridiano, que apuntaba exclusivamente en la dirección norte-sur y con el que se medía la altura sobre el horizonte del astro cuando éste cruzaba el meridiano local. En ese momento, por definición, su ángulo horario h mayúscula es cero, por lo que se cumple que su ascensión recta es igual a la hora sideria local, según la ecuación anterior, viendo en un reloj que dé el tiempo siderio que hora marca cuando el astro cruce el meridiano, tendremos automáticamente su coordenada celeste AR. Por otro lado, al cruzar el meridiano también es cero, su azimut A. Entonces, coseno de A es igual a 1, y la anterior fórmula para la obtención de la declinación gamma igual a arc seno, paréntesis, seno de lambda por seno de h minúscula, más coseno de lambda por coseno de A, coseno de h minúscula, se hacía el paréntesis, se convierte en lambda igual a arc seno, se abre un paréntesis, seno de lambda, seno de h minúscula, más coseno de lambda, coseno de h minúscula, se cierra. Usando el ángulo complementario a la altitud seno de lambda, se puede reescribir como coseno de 90 menos lambda y coseno de lambda como menos seno de 90 menos lambda. Sustituyendo el argumento del arseno, queda coseno de 90 menos lambda que multiplica a seno de h minúscula menos seno de 90 menos lambda que multiplica a coseno de h. Como se ve, de h minúscula. Como se ve, esto es ahora igual a la fórmula del seno de la diferencia de ángulos, es decir, lambda es igual a seno, se abre una paréntesis rectangular, h minúscula menos, se abre un paréntesis circular, 90 menos lambda, se cierra el paréntesis circular y se cierra el paréntesis rectangular, con lo que llegamos a que lambda es igual a h menos h minúscula menos 90 más lambda, cuando el astro cruza el meridiano. En resumen, al medir la altura del astro sobre el horizonte, cuando éste cruza el meridiano, si conocemos la latitud del observatorio y la hora sideria en que esto ocurra, obtenemos la fórmula trivial, las coordenadas celestes. AR es igual a TSL y gamma es igual a H minúscula menos 90 más lambda. Bueno, estas son las fórmulas para
lo que son la medición de las coordenadas celestes de un astro. Ahora vamos a ver las fórmulas de el apéndice 3, que son las correcciones a la altura de un astro. Dice, la medida de la altura de un astro sobre el horizonte local con un instrumento requiere de una serie de correcciones a posteriori para que sean correctas. En primer lugar, el horizonte no coincide exactamente con el plano horizontal local, como vimos en el apartado la medida de Al-Biruni, figura 14. Este efecto es más acusado cuando mayor sea la altura del puesto de observación respecto del nivel del mar. Esta corrección por depresión del horizonte D viene dada en grados por la siguiente fórmula aproximada, donde h es la altura en metros del observador sobre el nivel del mar, donde D de presión es igual a 0.0293 por raíz cuadrada de h. Esto nos da en grados. El instrumento con el que se ha medido la altura tiene también un error instrumental de tipo aditivo que corresponde al valor obtenido cuando se mide la altura de un astro, que tiene en realidad una altura de 0 grados. Este error de 0 recibe el nombre de error de índice I y hay también que corregirlo. La altura instrumental o HI o H sub I, la medida de la altura del astro proporcionada por el instrumento, se corrige por tanto de los dos efectos anteriores, lo que nos da la altura aparente H igual de H sub I menos D menos I. Incluso una vez realizadas estas correcciones, la altura aparente no coincide con la real debido al efecto de la atmósfera. La refracción atmosférica curva el camino óptico de la luz que viene del astro, lo que produce que parezca estar en una posición distinta de aquella en la que realmente se encuentra. Este efecto es más acusado cuando más cerca del horizonte está el objeto celeste. Tanto es así que, de hecho, al anochecer, cuando aún vemos el sol poniéndose en el horizonte y con altura aparente positiva, en realidad geométricamente ya está por debajo del horizonte y con altura real negativa. Para condiciones atmosféricas estándar de presión y temperatura, T igual a 10 grados centígrados y P igual a 1010 MB, la corrección por refracción depende de la altura aparente del astro H y viene dado por R es igual a H más 4.4, todo dividido entre 60 por tangente de H más 7.31 grados. Bueno, 31, esto da grados. Para observaciones realizadas en otras condiciones de presión y temperatura, hay que multiplicar el término anterior por un factor de 0.28 P sobre T, temperatura en Kelvin, y presión en MB. Ese término vale 1 para las condiciones atmosféricas estándar. La corrección por refracción siempre es negativa. El astro está siempre más bajo de lo que aparenta, por lo que se restaría a la altura aparente. La corrección final para obtener la altura real del astro H sub 0 queda por tanto H sub 0 es igual a H menos R. Ahora, por su cercanía para cuerpos del sistema solar, Sol, Luna, planetas, existe una corrección adicional debida al efecto de paralaje que no se aplica a las estrellas y astros muy lejanos. La corrección
proporciona la altura equivalente vista desde el centro de la Tierra. Estas coordenadas, definidas con referencia al centro de la Tierra, reciben el nombre de geocéntricas. Por contraposición, las coordenadas de un astro determinadas desde una localización concreta en la superficie terrestre recibe el nombre de topocéntricas. La corrección por paralaje P siempre es positiva, por tanto se suma al término anterior y viene dada por la siguiente fórmula. P es igual a P sub H coseno de H sub 0, donde P sub H es una constante angular que es diferente para cada cuerpo del sistema solar y que corresponde al ángulo que subtiende un radio terrestre visto desde la distancia a la que se encuentra el astro. Para el caso del Sol, vale P sub H igual a 8.8 segundos, una cantidad ciertamente pequeña. Bueno, esas son las correcciones. Ahora vamos a ver el apéndice 4, que es midiendo distancias más allá de la paralaje. La primera determinación de la distancia de una estrella utilizando la paralaje anual fue la de 61 CIGNI por Frédéric Bessel en 1868. Esta herramienta permite obtener por triangulación buenas precisiones para la distancia de una estrella al medir cómo varía su posición aparente al orbitar la Tierra alrededor del Sol. La distancia a la estrella viene dada por la siguiente fórmula. D es igual a 1 sobre P, donde P es la paralaje medida en segundos de arco y D la distancia medida en parsecs. Por definición, un parsec corresponde a la distancia a la que debe estar una estrella para que su paralaje sea de 1 segundo, o lo que es lo mismo, la distancia a la que hay que estar para que una unidad astronómica subtienda a 1 segundo. Corresponde a 3.086 por 10 a la 13 kilómetros, o lo que es lo mismo, 3.2616 años luz. Los límites de la paralaje anual medida desde la superficie de la Tierra está en los 0.01 segundo, es decir, medir valores más bajos debido al efecto de la atmósfera terrestre. Esto limita la precisión hasta distancias de 1 entre 0.01, que es igual a 100 parsecs o 326 años luz. Para obtener precisiones mayores es necesario realizar medidas desde fuera de la atmósfera. Actualmente, el telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea está proporcionando las medidas más precisas de paralaje estelar con una resolución de 0.0003 segundos, lo que corresponde a distancias de hasta 11.000 años luz. Sin embargo, el diámetro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, es 10 veces mayor, lo que nos impide determinar distancias por este método para la mayor parte de las estrellas que pertenecen a ella. No digamos ya medir distancias a otras galaxias.
Por ello, es necesario hacer uso de las candelas estelares. Estos son objetos que tienen un brillo intrínseco muy bien conocido. Comparando su brillo intrínseco con el brillo aparente visto desde la Tierra, podemos deducir la distancia a la que se encuentra, dado que el brillo aparente decrece con el cuadrado de la distancia al astro. La primera de estas candelas estelares descubierta fueron las variables cefeidas, estudiadas por Henrietta Leavitt en 1908. Leavitt estaba interesada en el estudio de las estrellas visibles y cómo se relacionaba su periodo de variación con su brillo. Dado que una estrella muy brillante puede parecer tenue porque está muy lejos y una estrella tenue puede parecer muy luminosa porque está muy cerca. Para poder realizar esta comparación, decidió centrarse en estrellas que estuvieran juntas en el mismo lugar del universo. Así, aunque no supiéramos a qué distancia se encuentran, dado que estarían a la misma distancia de nosotros, sí podríamos comparar su brillo. Sí podríamos comparar su brillo. Estudiando una serie de imágenes de la pequeña nube de Magallanes, encontró 25 estrellas que variaban de una forma muy similar a otra mucho más cercana. La estrella variable delta de la constelación de Cefeo. Estas estrellas cuyo comportamiento se asemeja al de delta de Cefeo reciben genéricamente el nombre de variables cefeidas. Las cefeidas varían en brillo en un periodo que va desde un día hasta 3 meses. En la actualidad sabemos que esos cambios de brillo se deben a pulsaciones de las estrellas, que está agotando el combustible nuclear en su centro y evoluciona hacia la fase de gigante roja. Por encontrarse las 25 estrellas dentro de la pequeña nube de Magallanes, estaban muy cercanas entre sí en relación a la Tierra, con lo que le era posible comparar sus brillos. Y lo que descubrió es que cuando más brillante era la estrella, más largo era el periodo con el que su luz oscilaba. De hecho, el brillo era directamente proporcional al periodo de variación. Si una estrella brillaba el doble que otra, también su luz oscilaba, con un periodo que era el doble. Tal cual estaba este descubrimiento publicado en 1912, solamente permitiría saber si una cefeida estaba más cerca que otra. Fue tarea de otros realizar la calibración adecuada para que las cefeidas se pudieran usar para medir distancias a la Tierra. En concreto, el astrónomo danés Egnar Hertzsprung y el norteamericano Harlow Shapley se dedicaron a medir con precisión la paralaje de una cefeida cercana y determinar así a qué distancia se hallaba. Una vez bien conocida la distancia a esa cefeida, ya era posible saber a qué distancia estaban las demás mediante una simple regla de 3. Con ello se obtiene la siguiente relación periodo-luminosidad. M es igual a menos 2.43 logaritmo de base 10 de P menos 1.62, donde P es el periodo de variación de la estrella medido en días y M la magnitud absoluta de la estrella en la banda B visible. La magnitud absoluta se define como aquella que presentaría una estrella si estuviera situado
a 10 parsecs de la Tierra. Por su parte, la magnitud aparente m es aquella que presenta la estrella situada a la distancia a la que verdaderamente se encuentra. Esta magnitud aparente es el valor que realmente podemos medir. Dado que la diferencia de brillo varía con la distancia al cuadrado, el cociente de flujo luminoso entre una estrella a una distancia de y la misma estrella a una distancia de 10 parsecs viene dada por f sub 10 entre f es igual a d entre 10 todo elevado al cuadrado. Por otro lado, la relación entre flujo luminoso y magnitud astronómica viene dada por la definición de magnitudes astronómicas por f sub 10 entre f es igual a 100 elevado a la m menos m mayúscula entre 5, de lo que se obtiene que la distancia a la variable cefeida en parsecs viene dada en función de su periodo p en días y su magnitud aparente m en banda b por la siguiente función: d es igual a 10 todo elevado a la m más 6.62 entre 5 por p elevado a la 0.486. Usando esta herramienta, Shapley logró medir en 1918 el tamaño de nuestra galaxia, localizando las cefeidas más lejanas que encontró dentro de la Vía Láctea y determinando que su tamaño debía ser de centenares de miles de años luz. Poco después, en 1923, Edwin Hubble localizó una variable cefeida dentro de la nebulosa de Andrómeda, obteniendo que se encontraba en torno a 1 millón de años luz fuera de nuestra galaxia. Era, por tanto, otra galaxia tan grande como la propia Vía Láctea, y de igual forma todo lo que antes se denominaba nebulosas espirales resultaron ser en realidad galaxias análogas a la nuestra, pero increíblemente lejanas. El universo se revelaba muchísimo más grande de lo que se creía. En los años siguientes, Hubble siguió midiendo mediante la técnica de las variables cefeidas la distancia a varias galaxias. Se dedicó también a estudiar los espectros de estas galaxias y a compararlos con las distancias calculadas, e hizo el descubrimiento que cambió por completo nuestra comprensión del universo. La luz proveniente de las galaxias está enrojecida. De hecho, está más enrojecida cuanto más lejos está la galaxia, y de igual forma que el pitido de un tren suena más grave cuando el tren se aleja de nosotros, ello era debido a que las galaxias se están separando de nosotros a mayor velocidad cuanto más lejos se encuentran. En realidad, todas las galaxias se alejan de todas las demás. Hubble había descubierto que todo el universo está expandiéndose y que, por tanto, en el pasado debió encontrarse toda la materia del universo en un volumen increíblemente pequeño. Había descubierto el Big Bang. Aun siendo sumamente útil, la técnica de las variables cefeidas también tiene sus limitaciones, ya que con los telescopios actuales no es posible distinguir estrellas individuales dentro de las galaxias más distantes. Por ello, a partir de distancias mayores de unos 100 millones de años luz, es necesario usar otro tipo de candela estelar, mucho más brillante para determinar distancias: las supernovas. Concretamente, las supernovas de tipo 1A,
una clase de supernovas que solo se produce en sistemas binarios, en los cuales una de las estrellas es una enana blanca. En estos sistemas, la enana blanca roba material de la estrella compañera por atracción gravitatoria. Cuando la cantidad de material acumulado en la enana blanca llega a ser igual a 1.44 veces la masa del Sol, cantidad conocida con el nombre de límite de Chandrasekhar, la máxima masa posible para una enana blanca, entonces la estrella explota en una supernova de tipo 1A. Como esta explosión siempre sucede cuando la estrella alcanza la misma masa, la explosión siempre tiene la misma intensidad y brillo. Una vez detectada una supernova 1A en una galaxia cercana, de la cual se conozca la distancia por el método de las variables cefeidas, podemos calibrar el brillo absoluto de la supernova y por un procedimiento similar al descrito para las cefeidas, deducir la distancia a la que se encontrará una galaxia muchísimo más distante, siempre que tengamos la suerte de observar una supernova 1A en su interior. Debido a lo brillantes que son las supernovas, esa técnica nos permite extender la estimación de distancias hasta los 10.000 millones de años luz. Por último, la propia ley descubierta por Hubble, que relaciona el corrimiento hacia el rojo de la luz con la distancia de la galaxia, sirve también para estimar distancias cuando no es posible encontrar una supernova 1A en una galaxia, midiendo en su espectro cuánto hacia el rojo se ha corrido las líneas espectrales. Las estimaciones de distancias obtenidas por estos dos métodos, corrimiento hacia el rojo y supernovas, coinciden bastante bien para distancias hasta de 6.000 millones de años luz, pero comienza a divergir a partir de esa distancia. Es como si el universo se hubiera acelerado y se hubiera estado expandiendo a un ritmo más rápido durante la segunda mitad de su existencia. Este descubrimiento, que mereció el Premio Nobel de 2011, ha llevado a postular la existencia de una energía oscura desconocida que permearía el espacio y sería la causa de esta aceleración. Pero esa es otra historia. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la bibliografía recomendada para este libro de Midiendo el cielo y la tierra. El primero es el de Guillaume Brachaus, El contador de arena, Barcelona, Salamandra, 2006. Novela histórica rigurosa sobre la figura de Arquímedes y su azarosa vida, y sobre el libro homónimo escrito por este sabio griego. El libro ahonda en la convulsa época en que le tocó vivir y cómo el creciente poder del imperio romano iba poniendo coto al mundo griego y a la propia ciencia helénica. El otro libro es de Antonio Martínez Ron, El ojo desnudo, Barcelona, Crítica, colección Dracontos 2016. Interesante obra sobre el ojo, así como sobre la ciencia, realizado a ojo desnudo. Es uno de los pocos libros donde se trata la casi olvidada figura de Al-Biruni y su hazaña solitaria de medir el mundo desde una montaña.
Especialmente interesante la parte dedicada a Dalton y su autodescubrimiento del daltonismo. El otro libro de Lucio Russo, ese está en inglés, The Forgotten Revolution, How Science Was Born in 300 BC and Why It Had to Be Reborn, Suiza Springer, 2004 en inglés. Libro que muestra cómo la ciencia moderna no nace con Galileo y Newton, sino que sus orígenes se remontan a por lo menos 2000 años antes, a fines del siglo IV antes de Cristo. En buena medida, el Renacimiento redescubre la revolución científica de la antigua Grecia. El pensamiento científico griego encuentra en esta reconstrucción de Lucio Russo la redención histórica que se le debe, mostrando la ciencia helenística como un esfuerzo científico altamente organizado, que duró siglos en lugar de como descubrimientos individuales de genios aislados. El otro libro es de Carlos Sagan, Cosmos, Barcelona, Planeta 2007. Leer este maravilloso libro siempre es una buena idea, por lo que no sería necesario decir nada más. Con todo, en esta obra se ahonda en el método científico del período helénico y la evolución de la ciencia hasta nuestros días. Trata en varias ocasiones el tema de la medida de distancias sobre nuestro mundo y en referencia a los astros, comenzando desde Eratóstenes hasta Hubble y su medición de la distancia a las galaxias, pasando por Brahe, Kepler y sus 3 leyes. Un libro que, pese al tiempo que ha transcurrido desde su primera edición en 1980, sigue sin dejar indiferente. Y por último tenemos a un libro de Dava Sobel, Longitud, Barcelona, Anagrama 2006. El delicioso libro de Sobel narra la historia de la carrera científica que tuvo lugar en el siglo XVIII entre astrónomos y relojeros para determinar con precisión la longitud geográfica, en particular la vida, obra y desdichas de John Harrison, un genio solitario cuyos logros fueron rechazados por la élite astronómica de su tiempo, pero que pese a todo consiguió resolver este difícil problema. Bueno, aquí concluimos nuestro libro. El libro se llama Midiendo el cielo y la tierra, la aventura de medir el cosmos de Eratóstenes a la paralaje estelar, de Fernando J. Ballesteros. Estamos con la colección de Grandes Ideas de las Matemáticas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.